Ahora sí, ya. La ayudantía 7 vamos a ver cálculos con diferentes tipos de distancia, que son las distancias que van a tener que dominar para toda esta como unidad de la materia. Si recuerdan, ya vimos un par de cosas cuando construíamos las matrices de Asia, como la distancia Manhattan, etc. Pero ahora nos vamos a adentrar mucho más en eso. Les dejé la ayudantía en webcursos por si acaso, y ahí mismo tienen la planilla con la que vamos a trabajar. Un segundo. Para compartir pantalla. Ya. Vamos a partir haciendo un súper pequeño resumen de qué es lo que vamos a utilizar. En primer lugar, las distancias con las que vamos a trabajar son 3. La primera es la distancia rectilínea Manhattan o metropolitana. La pueden encontrar con los 3 nombres y es importante que sí o sí los recuerden y que no se vayan a confundir, porque por ejemplo la segunda distancia, que es la euclidiana, también la pueden encontrar en algunos textos o en algunas pruebas como distancia de línea recta, ¿ya? Que es diferente a la distancia rectilínea. Entonces, por eso les dejé escrito todos los nombres posibles con los que la van a poder encontrar en los libros. La distancia Manhattan, como habíamos conversado antes, es aquella distancia que se tiene que calcular viendo las distancias horizontales y verticales por las cuales yo voy a transitar. Por ejemplo, si yo quiero ir desde este punto de acá, que está acá, a este punto de acá, la distancia Manhattan me dice que yo tengo que calcular la distancia de ir recorriendo de cierta manera en cuadras o bloques, ¿sí? Que sería al final sumar todos estos amarillos. Claramente esa no es la distancia más corta de los amarillos que podría ser, pero así se calcula más o menos la distancia Manhattan. Bueno, y aquí les dejé la función objetivo que describe esta distancia Manhattan, cómo yo la puedo calcular. La distancia Manhattan siempre va a ser el punto de mi nueva localización, porque recordemos que localización va a servir principalmente para poder ubicar, no sé, una nueva sede, una nueva estación, una nueva sucursal, etcétera, y yo voy a ver dónde es mejor fijarla en relación a mi contexto actual, o sea, en relación a ya todas las otras sucursales que tengo, en relación a si tengo una casa matriz, etcétera. Entonces la vamos a calcular como la nueva ubicación, o sea, la ubicación final, menos los otros puntos, ¿sí? Que van a ser las coordenadas de las otras sucursales que, por ejemplo, tuviera abierta. Y eso mismo lo podemos hacer con varias sucursales y considerando que cada sucursal tiene una importancia diferente. Es decir, a mí me conviene estar más cerca de una, porque quizás los viajes son más caros, porque quizás me abastece más seguido, entonces me va a convenir tenerla más cerca. ¿Y cómo yo puedo traducir eso de que lo quiero más cerca? A través de este W, que va a ser el peso que yo le entrego a cada ubicación. Por otro lado, tenemos una manera de resolver la distancia Manhattan directamente con la función, minimizando esta función, o sea, a través de un problema de optimización, o lo podemos resolver también a mano, ¿ya? Vamos a ver ahora un procedimiento que nos permite resolver a mano, que nos da un buen acercamiento al problema de optimización, nos va a dar una buena coordenada aproximada. Ya, y bueno, aquí les describo el procedimiento, pero no se preocupen si no lo entienden leyéndolo así, vamos a hacer algunos ejemplos. Luego viene la distancia de línea recta o euclidiana, que es, yo creo que de las que más conocen, las que más manejan. Se calcula netamente como la raíz de la resta de los cuadrados, donde esta es la coordenada final de mi nueva ubicación y esta es la coordenada que tenía mi otra ubicación. Y podemos hacer lo mismo de otorgarle cierta importancia a alguna ubicación para que la función me permite identificar que tengo que quedar más cerca por alguna razón. Sabemos que esa distancia es netamente, si quiero conectar estos dos puntos, la línea recta entre los dos puntos. Y también tenemos una manera de resolver la mano. En este caso les dije el procedimiento de cómo se resuelve a mano, pero no lo vamos a hacer en la ayudantía porque es bastante largo y tedioso, pero les puedo subir un ejemplo. De todas formas, nunca van a tener que
O sea, no creo que tengan que hacerlo a mano obligatoriamente alguna vez, sino que lo vamos a hacer con el primer método, que es a través de la función objetivo. Ya vamos a resolver el problema de optimización en vez de resolverlo a mano porque no nos va a convenir. Y por último tenemos una distancia que es la distancia centro de gravedad. ¿Ya? Hay que tener mucho ojo con esta distancia porque por sí sola no tiene una interpretación en, por ejemplo, estos cuadrantes. ¿Ya? Yo no puedo decir que trazar una línea verde y decir esa es la distancia que estamos calculando, ya que si se dan cuenta la distancia centro de gravedad es básicamente la misma fórmula que la distancia de línea recta, pero al cuadrado. Es decir, no tengo una forma de verla visualmente porque finalmente es un número al cuadrado y no es el cálculo de nada. O sea, como que no es interpretable en términos de distancia. Solo me sirve para tener como un... Me va a entregar una coordenada en base al centro de gravedad. Eso es lo que hace este tipo de distancia, este tipo de cálculo. Y si se dan cuenta, se calcula, cuando lo queremos calcular a mano, este es el cálculo a mano, básicamente sacando el promedio. Es decir, si yo tuviera muchos puntos alrededor, muchos, imagínense un círculo de puntos, la distancia centro de gravedad lo que va a hacer es sacar el promedio de dónde me conviene quedar para quedar bien posicionada en relación a los otros puntos, es decir, me va a tirar justo en medio de todos los puntos. Eso es lo que hace la distancia centro de gravedad. ¿Sí? Me va a poner al medio, va a sacar un promedio de las ubicaciones para quedar en la misma distancia. Pero por sí sola, el cálculo o el resultado que yo obtengo cuando calculo esto no es una distancia, sino que va a ser más un número, un parámetro. Las coordenadas son lo que me interesa. Ya, eso sería como un resumen de las tres cosas que vamos a ver. Y vamos a partir en esta ocasión por el ejercicio 4. Voy a borrar esto aquí que ya estaba puesto. Vamos a partir por el ejercicio 4 porque hay algunas personas que ya hicieron esta ayudantía conmigo el día lunes y no alcanzamos a hacer este ejercicio. Así que para que aprovechemos de verlo. Ya. Dejen compartir los enunciados. Acá está. Entonces, este problema es un problema de una prueba, así que si lo encuentran un poco complejo, que les prometo que no lo es, no hay problema, después cuando ya terminen de pasar toda la materia lo van a entender mejor. Ya, partamos por el 4. Entonces, como iniciativa de emprendimiento, usted desea ubicar un carrito de comida de un food truck en un recinto recreativo, ¿ya? Que es, de hecho nos mandan las fotos. El objetivo que se ha establecido es que se quiere minimizar la distancia total que tienen que caminar los clientes para llegar al food truck. Debe considerar que el desplazamiento de los posibles consumidores en el recinto recreativo debe realizarse a través de las calles preestablecidas que posee el recinto. Es decir, no puedo pisar el pasto. Eso ya nos está dando una pequeña pista de cómo vamos a tener que resolverlo. ¿Ya? La localización de los clientes se detalla a continuación. Es decir, estos son los clientes de la A a la J y quieren llegar hasta el food truck, pero yo tengo que decidir dónde voy a poner el food truck para que estos clientes caminen lo menor posible. ¿Sí? La idea es que caminen lo menos posible para que quieran asistir a mi food truck. Y este es un ejemplo de un parque que podría estar dividido en cuadras. Entonces, ¿cuál sería la mejor ubicación bajo estas condiciones? Antes de responder cuál debería ser la coordenada, yo tengo que identificar en base a cuál de las métricas que vimos voy a establecer esa coordenada. O sea, ¿cuál es la distancia que yo debería minimizar entre los clientes y el food truck? Entre las distancias que mencioné recién. ¿Cuál creen que es la distancia que mejor se adapta a este problema, sabiendo que no puedo pisar el pasto y me tengo que mover todo el tiempo en cuadrículas? ¿Distancia rectilínea o de Manhattan esa? Exacto, la distancia de Manhattan. Esa es la que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque básicamente para yo calcular cuánto tiene que caminar un cliente, sí o sí voy a tener que ir sumando todos los desplazamientos a través de las calles. No voy a poder hacer una línea recta de donde está el cliente a mi food truck porque no puede caminar por el pasto. Entonces, ¿cuál está trabajando? Ya.
Entonces, recordemos que la distancia Manhattan, y voy a copiar la fórmula aquí. Acá. La distancia de Manhattan es esta, y la vamos a calcular a través del solver de Excel. Esta es la manera más rápida de calcular cualquier coordenada. Entonces, como yo estructuré más o menos el Excel, les puse aquí las coordenadas de los clientes. Vamos a calcular cuánto es la distancia hasta la coordenada X, la distancia hasta la coordenada A, y vamos a calcular una distancia total. ¿Ya? Vamos a fijar una función objetivo, y mucho ojo con estas celdas de acá, que son las más importantes. Yo voy a decir que acá, en estas dos celdas, me va a entregar el resultado el solver. ¿Ya? Yo quiero que aquí me entregue cuánto sería la mejor coordenada en X y cuánto sería nuestra mejor coordenada en Y. Entonces, partamos. Algo importante de este ejercicio, y algo que les dejé escrito en todos los ejercicios, es que siempre voy a escribir el WI, ¿ya? Yo prefiero hacerlo así a pesar de que el ejercicio no requiera necesariamente de un peso, porque ya todas las ubicaciones tienen igual importancia, pero es fácil porque en caso de que cambie el ejercicio y nos digan ahora el cliente A es más importante, yo llego y solamente tengo que hacer una modificación de acá del número. No tengo que cambiar todo el procedimiento que yo había hecho, ¿ya? Así que en este caso en particular no nos dicen que ningún cliente sea más importante que el otro, sino que yo quiero que todos lleguen al food truck. Por lo tanto, para yo asignar el peso, voy a decir que el peso de cada uno de los clientes es 1. Ustedes, si quieren, pueden poner que el peso de los clientes es 2, o de hecho hay una manera que probablemente lo encuentren lo puedan encontrar en algunas pruebas o libros, es que suman la cantidad total de clientes, que son 10, y yo sé que cada uno tiene una importancia de 1 dividido en 10. ¿Sí? Y eso se debería cumplir para todos. ¿Sí? Cada uno tiene un peso 0,1. Eso en caso de que lo queremos hacer en términos como porcentuales. Pero lo importante es que, bueno, en este caso lo vamos a dejar con 1, porque lo importante es que ustedes sepan identificar que cada uno sí o sí tiene que tener el mismo peso para este ejercicio. Entonces, vamos a calcular la primera distancia. Recordemos que el X representa el de la nueva ubicación, y el AI va a representar el punto de inicio, o sea, la coordenada de inicio. Por lo tanto, siempre para calcular yo voy a decir que es el valor absoluto de mi coordenada X, donde va a ser el punto final, menos la coordenada en A, ¿sí? Que es la distancia del cliente. Y eso lo quiero, recuerden que siempre tienen que fijar esta celda, es muy importante. Y ahora esto lo puedo distribuir para todos los clientes. Voy a hacer lo mismo con B. Voy a decir que la distancia que voy a recorrer en términos del eje Y va a ser igual al valor absoluto de esta menos la coordenada en Y. Y recordemos fijar esta celda de acá. Finalmente, sabemos que la distancia va a ser igual a la suma de estas dos coordenadas. Eso va a ser lo que yo voy a recorrer. Sin embargo, esto no es lo que va directamente dentro de la función objetivo. Dentro de la función objetivo lo que va es la ponderación entre el peso de la ubicación, o sea, del cliente en este caso, por la distancia, o sea, por el cálculo de esta suma. Entonces, siempre nosotros vamos a decir que la función objetivo, a pesar de que en este caso sea 1 para todos, así que de lo mismo, va a ser la suma producto entre todos los pesos con, se me borró, igual suma producto entre todos los pesos por todas las distancias que ya calculé. Y ahí recién estamos cumpliendo entonces con esta función objetivo de acá abajo. Este 170 en este momento significa o calcula la distancia que existe, o sea, la distancia total, la suma total de las distancias, si es que yo pusiera mi food truck en la coordenada 00. Ya nos da un número súper grande, nos da 170. Entonces, la idea es que ahora vamos a resolver el solver y que este número sea mucho menor. O sea, voy a estar situada en unas coordenadas que
a todos los clientes, o la suma al final de todas las distancias que tienen que recorrer los clientes sean más cortas. Entonces nos vamos al solver. En este caso, la función objetivo la tengo situada en esta, en la K2, que ya vieron cuál era, y mucho ojo que queremos minimizar. Siempre se les olvida marcar aquí la opción porque viene premarcado con máximo, pero sí o sí tienen que poner que vamos a minimizar. Y yo quiero que el resultado de esta o sea, el resultado de las coordenadas de esta minimización me las dé en estas dos de aquí que yo utilicé como coordenada final para calcular las distancias. Entonces ponemos resolver. Y listo. Si se dan cuenta, el solver nos dice entonces que la mejor posición donde yo puedo fijar mi food truck, si es que la gente no puede pisar el pasto, es en el 8,007. Y si se dan cuenta, la distancia recorrida total bajó de 170 a 62. O sea, en este momento, si es que estamos hablando de metros, por decirlo de alguna forma, la gente estaría recorriendo en total, en suma, 62 metros. ¿Ya? Esto considerando que se están moviendo todo el tiempo entre las calles y que no están cruzando diagonales ni pisando el pasto. ¿Dudas con este ejercicio? O sea, con esta inciso en realidad. ¿No hay ningún problema en que los valores de X como y no sean enteros? En este caso, como dice 8,007. No, no hay problema. Déjenlo, Ya, como que no intentan aproximarlos, déjenlos tal cual se los entregó el solver. ya, buena, gracias. De nada. Vamos entonces con la siguiente. Esta ya también la tenía resuelta, la vamos a borrar. Y ahora el enunciado nos dice, si ahora los clientes pudieran pisar el pasto para su desplazamiento, no estoy compartiendo los enunciados, sí. Si ahora los clientes pudieran pisar el pasto para su desplazamiento, evaluar cuál sería la ubicación óptima, sería sería una mejor alternativa que desplazarse por las calles, eso es lo que vamos a tratar de responder. Entonces, si ahora los clientes pueden pisar el pasto, ¿cuál es el tipo de distancia que vamos a usar para calcular? La distancia euclidiana. Exactamente, ¿cierto? ¿Por qué vamos a usar la euclidiana y no vamos a usar centro de gravedad? Porque nos están diciendo literalmente que puedo cruzar en diagonal, mientras que la centro de gravedad no tiene como una interpretación de esta forma. Si se dan cuenta, cada vez que les pregunten por centro de gravedad, va a ser de manera bien literal. Como no tiene una interpretación gráfica, entonces lo más probable es que se las preguntan de esta forma. Literalmente, calcule la distancia con centro de gravedad. Vamos, entonces, no, me equivoqué. Ya. Una pregunta, ¿Sí? que si no tiene como, la del centro de gravedad no tiene como una interpretación tan gráfica, ¿para qué sirve en sí? O sea, como qué significa entonces. Lo que hace la distancia centro de gravedad, como que es la gracia, es que castiga, o sea, se le dice así, castiga mucho las distancias más largas. Es decir, va a tratar de mantener, a pesar de que, no sé, haga un viaje al mes y sea muy barato ir a un lugar que está muy lejos, la distancia centro de gravedad lo que va a hacer es atraer de cierta forma a ese local, mientras que, por ejemplo, la distancia euclidiana podría decir, me da lo mismo tenerlo lejos. Entonces lo que hace es intentar sacar un promedio de las distancias para que todos los lugares queden relativamente más cerca, como que los acerca entre ellos. Y en términos de contexto, no sé, no sé en qué momento podría ser la mejor opción. Netamente te piden calcularlo como así. Ya, gracias. De nada. Pero claro, como en la distancia no tiene esta raíz, eso significa que si esta resta es muy grande y está al cuadrado, finalmente cuando yo minimice va a intentar que estas restas sean más pequeñas siempre, para todas las coordenadas. Pero vamos acá, y de hecho vamos a ver en la 4C y D cómo podemos aterrizar un poco el resultado que nos entrega el centro de gravedad, cómo podemos interpretarlo mejor. Ya, vamos con entonces esta que vamos a calcularla con euclidiana. Spoiler, ya está aquí la respuesta, voy a borrarla. Y ya.
Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes, vamos a calcular cuánto va a ser la distancia a la coordenada A, o sea, la coordenada X a la coordenada Y. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos antes. Voy a poner esta, sabemos que siempre tenemos que buscar la primera. Y que todo esto era al cuadrado. Aquí voy a hacer lo mismo. Quiero esta, la fijo, menos la coordenada Y, y todo esto le va al cuadrado. Finalmente, aquí voy a poner aquí la distancia sola, y después la voy a multiplicar por el W. La distancia va a ser igual a la raíz de este más este. Y la función objetivo va a ser, bueno, toda esa suma por los W, o escribimos directamente, como lo vimos, la suma producto entre todos los W por todas las distancias. Hasta ahí. Esto se va a repetir para cada cliente. Ya. Y ahora también tenemos un número súper alto aquí momentáneamente, que es qué sucedería en el caso de que yo ubique el food truck en las coordenadas 0, 0. Y esto sería lo que tendrían que caminar los clientes sabiendo que pueden pisar el pasto, es decir, van de este punto directo al otro. Ahora vamos a resolver. En este caso, el objetivo sigue siendo esta. Quiero minimizar cambiando estas variables de acá. Y listo, resolver. Y en este caso, que no es sorpresa, igual nos da un valor bastante similar al que podríamos encontrar en Manhattan. Pero, bueno, y es claro, las distancias, o sea, las funciones objetivo, que en este caso la función objetivo yo la puedo interpretar directamente como la distancia, pero solo porque los pesos son 1. Si es que los pesos no fueran iguales para cada cliente, entonces yo no puedo interpretar la función objetivo directamente como la distancia total, ¿sí? Porque hay un factor que está interfiriendo. Pero en este caso sé que básicamente lo único que tiene es la suma de estas distancias, que es lo que va a caminar cada cliente. Entonces, vemos que disminuyó harto la función objetivo y tiene sentido a pesar de que las coordenadas sean similares, porque ahora me estoy moviendo en línea recta. Entonces, en este momento sí sería una mejor alternativa permitir que los clientes pisen el pasto porque caminarían mucho menos. Vamos ahora con la 4C. Nos están diciendo finalmente qué resultado se obtendría si es que aplicamos el método de centro de gravedad. Y voy a borrar todo esto de nuevo. Ya. Y en centro de gravedad, de hecho, voy a darme como la libertad de copiar estos mismos resultados porque sabemos que es lo mismo que quiero calcular. Solamente va a cambiar nuestra función objetivo. Esta distancia de hecho va a seguir siendo la misma, que es la suma entre estas dos directamente. Ya no tengo que calcular la raíz de la suma, sino que es solamente esto. Y la función objetivo sigue siendo entonces la suma total, que en este caso es enorme, pero sabemos que no tiene una interpretación. Yo sé que ningún cliente está caminando 32 metros, ¿ya? Porque eso sería solamente considerar estas coordenadas, las restas al cuadrado. Entonces vamos a resolver. Aquí tengo mi función objetivo, minimizar, cambiando estas celdas de variable, y resolver. Perfecto. Y en este caso nos da 8,9, sigue siendo un resultado cercano, y miren, la función objetivo disminuyó un montón, porque como estamos hablando todo el rato de algún polinomio que es cuadrático, cualquier pequeño cambio, o sea, cualquier cambio en una coordenada que haga, inmediatamente cambia harto la función objetivo. Y eso es lo que hace el centro de gravedad. Bueno, y de hecho aquí está, también está la respuesta que tenía preescrita. No sabemos cuánto realmente están caminando los clientes, sino que
solamente es una referencia para encontrar la mejor coordenada en base a ese método. ¿Ya? Y la última pregunta nos dice que comparemos los resultados obtenidos en A, B y C. Comment. O sea, lo que queremos hacer es comparar cuándo caminan más, cuándo caminan menos. Es fácil ver que en la alternativa A que calculamos, que fue con Manhattan, este número de acá sí representa lo que caminan los clientes. O sea, están caminando 62 metros en total, en la suma de todos los clientes. En la alternativa B que calculamos con euclidiana, también los clientes están caminando efectivamente estos 47 metros. Pero nosotros, para poder interpretar la alternativa C, que sabemos que era centro de gravedad, lo que vamos a hacer es tomar esta coordenada que nos entregó el centro de gravedad, que es la mejor coordenada dada a esa métrica, y decir, si es que yo fijo mi foot track en esa coordenada, ¿cuánto es lo que realmente están caminando los clientes? Y en ese caso lo que realmente están caminando va a ser el cálculo con distancia euclidiana, es decir, vamos a fijar esta coordenada final en la mejor coordenada que nos entregó el centro de gravedad, y yo sé que los clientes, cuando vean ese lugar al que tienen que llegar, básicamente van a calcular sobre el pasto también, no me dicen que no está permitido. Entonces calculamos en base a estas coordenadas, a las coordenadas del centro de gravedad, calculamos cuánto caminan los clientes, y lo vamos a hacer a través de un cálculo de distancia euclidiana. ¿Se entiende esa parte? ¿Cuál es el proceso que vamos a hacer y por qué vamos a hacerlo para poder comparar mejor? Sí. Bien, súper. Entonces, bueno, lo que hice aquí fue calcularlo directamente con estas celdas ya escritas, ¿ya? Voy a decir entonces que la distancia en la coordenada A va a ser la coordenada que encontré que era mejor para el centro de gravedad, calculo las distancias y las sumo. Y esto sí es efectivamente lo que van a caminar los clientes en el caso de que yo tenga las coordenadas del centro de gravedad. Y ahora recién voy a poder comparar mis resultados, ¿ya? Entonces, tengo que decidir si es mejor que no caminen por el pasto, que puedan caminar por el pasto directamente. Claramente esta opción sí o sí tiene que ser mejor que la última opción. Y la tercera opción, que era asignar las coordenadas a través del centro de gravedad y que caminen hacia ella en línea recta. Y aquí está un pequeño análisis de la alternativa. Sabemos que en la A no pueden pisar el pasto y caminan 62. En la B pueden pisar el pasto y caminan 47.09. Y en la alternativa C, dado las coordenadas que nos pedían, sabemos que la distancia es de 47.16. Entonces, sí o sí, la más conveniente sería ubicar el foot track en la coordenada que nos entregaba la opción B. Es decir, esta de acá. Considerando que nos van a dejar pisar el pasto. Eso es importante. ¿Dudas? ¿Hay alguna consulta? Todo bien. ¿Sí? Acá. No, yo me perdí como en el comienzo, como porque es como súper parecido a lo que hicimos en el BEP. ¿En la A con la B? Sí, en el último, claro. Espérate, ¿en cuál alternativa decís tú? La pregunta 4, C y D, Ya. que lo que hicimos al final es súper parecido a lo que hicimos en la B. Ya, sí y no. ¿Por qué no? Lo que hicimos no fue calcular cuál era la mejor coordenada, dado que me muevo pisando el pasto. Porque eso fue lo que hicimos en la B, ¿cierto? Aquí lo que hicimos fue calcular la mejor coordenada de ubicación, dado que puedo pisar el pasto. Lo que hicimos aquí en la 4D fue calcular cuánto deben caminar. Aquí no hicimos ninguna optimización. Aquí lo que hicimos es cuánto deben caminar los clientes para llegar al 8,9, que es la coordenada que nos entregó el centro de gravedad.
¿Por qué hicimos esto? Porque resolver el problema del centro de gravedad de antes no nos estaba entregando ninguna información más que coordenadas. Nos decían, estas son las mejores coordenadas para el centro de gravedad, y esta función objetivo no se puede interpretar de ninguna forma, como les mencioné al principio. Entonces, dado que esta es la coordenada, y como yo quiero comparar los resultados, y los otros sí están en términos de distancia, lo que hago es calcular cuánto tienen que caminar los clientes para llegar al centro de gravedad. Eso es lo que hicimos, esa es como la diferencia. Aquí no ocupamos el solver, aquí solo reemplazamos el 8,9. Entonces, en la B lo que hicimos fue optimizar con esa distancia, y en la C, o sea, y en la D solamente la utilizamos para calcular la distancia, no para optimizarla. ¿Se entiende un poquito mejor? Sí. Sí. Ya. Vamos entonces con el ejercicio 1. Ya. El ejercicio 1 nos dice: una compañía ubicada en el centro de Concepción está considerando dónde ubicar un hub de intersección para el cableado de fibra óptica que enlaza sus 5 edificios. O sea, tengo 5 edificios que quiero conectar a través de fibra óptica. Los edificios se ubican en las siguientes coordenadas, y el objetivo es minimizar el cableado de fibra requerido para conectar los edificios. ¿Ya? O sea, quiero básicamente poner un lugar al que tienen que llegar todos los edificios para poder obtener fibra óptica. Determine la solución sugerida por el centro de gravedad. ¿Ya? Como lo vimos antes, existen dos métodos para calcular centro de gravedad. Uno es hacerlo a mano y otro hacerlo con el solver, como lo hicimos recién. ¿Ya? Así que en este caso vamos a calcular las dos opciones para que ustedes las vayan evaluando. Vamos a hacerlo primero con el solver. En este ejercicio, ¿tengo que poner algún peso especial a algún edificio o todos tienen la misma importancia? Todos tienen la misma importancia, ¿cierto? Entonces, voy a decir nuevamente que cada edificio tiene una importancia de 1, arbitrariamente. Y vamos a calcular entonces cuánto va a ser la distancia. Sabemos que la distancia, y lo escribimos igual que como lo escribimos antes, va a ser la coordenada en X menos la coordenada en X de acá, y todo esto al cuadrado. Esto al cuadrado, fijamos la primera celda. Esta parte es súper repetitiva, lo siento. Pero como les mencionaba el otro día, igual es importante que las vayan haciendo para que en la prueba, cuando lo tengan que hacer, no se vayan a confundir, que vayan mirando todo el tiempo y en las celdas, etc. Y ahí estaría la distancia. Bueno, todo esto yo lo debería calcular correctamente multiplicando por el W, que no puedo seleccionar, pero es la E5. E5. Ahí está. Y fijamos esta celda de acá. Entonces esa sería la estancia si yo estuviera parada en el 00. Déjenme revisar que está bien puesto. Sí. Y ahora vamos entonces a solver como siempre. Aquí ya tenía listo esto. Sí, perfecto. Tiramos el solver. Y nos entrega entonces que la mejor distancia con solvers es básicamente el 6,8.4. Ahora, ¿cómo lo calculamos a mano? Que ya no vamos a mirar esta función, sino que vamos a mirar netamente esto de aquí. Nos están diciendo que lo podemos calcular como la suma producto, o como la multiplicación entre los pesos, dividido en el peso total. Y aquí les puse dos espacios, porque de hecho vamos a hacerlo así, vamos a verlo también de una manera mucho más simple. Entonces, la primera opción sería que yo haga la suma producto de todos los W por sus respectivas coordenadas en X. Y eso es lo que nos está diciendo esta fórmula de acá. Y que todo eso lo divida en la suma de, no, de esto voy a poner aquí, 5, en la suma de todos los pesos.
me da 6. O sea, esta forma de hacerlo, que fue súper a mano, súper ñorda, nos da básicamente el mismo resultado que con el solver, y vamos a hacer lo mismo con la coordenada en X, o sea, en Y. Y vamos a tomar esta celda, esta y los pesos. Me da 8.4, que también sigue siendo muy cercana a la alternativa del solver. Otra forma de hacerlo en este caso, que funciona en particular en este caso, porque los pesos son siempre 1, es literalmente sacar el promedio de las coordenadas. Si se dan cuenta, al final eso es lo que está haciendo el centro de gravedad. Podemos calcular el promedio de todos los X. De todos los X, ¿está bien? Y podemos calcular el promedio de todos los Y. Entonces encontramos el mismo resultado de 3 formas diferentes. En centro de gravedad, da lo mismo si lo hacen con solver, o yo recomiendo hacerlo a mano con la fórmula, no directamente calculando el promedio, porque si cambia los pesos ya no les va a resultar. Pero ambos métodos son súper rápidos y simples. Vamos con... Bueno, esa era la primera, el A, que era determine la solución con el centro de gravedad. Vamos con la B, que nos dicen determine la solución suponiendo que los cables siguen una estructura a distancia euclidiana. Y recordemos que la distancia euclidiana es aquella que tiene la raíz de la distancia al cuadrado. Nuevamente vamos a decir que todo esto es 1, y sé que es una lata, pero vamos a repetir entonces el cálculo de las distancias que hicimos antes. Entonces me queda que la distancia final va a ser la raíz de este menos este al cuadrado menos, no, más este menos este de acá al cuadrado. Y fijamos las celdas. Mucho ojo con fijar las celdas, porque si es que no las fijan, el resultado les va a dar nada que ver y pueden pensar que está bien. ¿Está bien? Sí. Entonces, estas van a ser las distancias, y la función objetivo va a ser la suma producto de las distancias por los pesos. Y ahí tenemos la función objetivo, voy al solver, y tengo, sí, está todo listo, pongo resolver, y me da 4.11. Y bueno, aquí está entonces la función objetivo, que es la suma de las ponderaciones de las distancias por su peso. Que en este caso es 1, así que básicamente es la distancia total. Vamos con la C. La pregunta es... ¿dónde tengo la pregunta? Aquí está. Resuelva nuevamente, pero ahora considerando distancia Manhattan. Si se dan cuenta, los ejercicios se vuelven súper repetitivos después de un rato. Y no hay tanta diferencia entre los ejercicios, pero vamos a hacer lo mismo. No, de hecho vamos a partir haciéndolo de forma manual, en este caso. ¿Cómo podemos resolver con Manhattan? Si es que no tenemos acceso al solver por alguna razón, lo primero que vamos a hacer es que vamos a separar el problema en 2 partes. Vamos a separar el problema entre encontrar la mejor coordenada en X y encontrar la mejor coordenada en Y, ¿ya? Por separado, no vamos a encontrar un conjunto inmediatamente. Entonces, primero, para la forma manual construí esta tablita. Supongan que aquí no están los números listos, yo se los adelanté para que fuera más fácil verlo. Pero lo que vamos a hacer es ordenar de manera creciente las coordenadas en X. Literalmente voy a decir cuál es el número más bajo, en este caso 0, que corresponde a la ubicación, al edificio 1, 0. Después viene el edificio 5, que también tiene una coordenada de 0. Después veo cuál es el siguiente más pequeño y digo este de acá, que corresponde al edificio 2, que es 4. El que sigue es el 6, la coordenada 6 del edificio 4. Y por último, el 3, que está ubicado en la coordenada 20.
Ya, eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a ordenar las X de manera creciente. Los pesos sabemos que siguen siendo los mismos, va a ser 1 para cada peso. Y lo que vamos a hacer ahora, que es la parte importante, es calcular el W acumulado. En este caso el W acumulado no tiene mucha gracia, sabemos que literalmente va a ser 1 todo el rato, entonces el peso acumulado del edificio 5 en este orden va a ser el peso anterior más el peso que tiene el edificio 5, el del edificio 2 va a ser el peso anterior más el que tiene el edificio 2, y esto para todas. Y lo siguiente que vamos a hacer es calcular la mediana. Ya vamos a calcular entonces cuál es la mediana de los pesos, que eso lo podemos hacer sumando todos los pesos y dividirlos por 2. Recuerden que la mediana es exactamente la mitad, o sea, donde se divide el total de los datos, y en este caso, bueno, era fácil ver que es el 2,5. ¿Cuál es el siguiente paso? Y esto va a depender de cómo lo quieran hacer ustedes, pero en general siempre tomo la mediana y voy a aproximar, o sea, voy a considerar de aquí, voy a elegir la aproximación más cercana, o en general lo hacemos viéndolo hacia arriba, o sea, ¿cuál es la siguiente coordenada hacia arriba? El número más parecido a 2,5 de esta lista, viendo hacia arriba, es el 3, ¿cierto? Entonces yo voy a decir que este va a ser mi referencia, ¿ya? Siempre elijo entonces el número más cercano, y en particular nosotros lo vamos a hacer mirando hacia arriba. Entonces de 2,5 entre 2 y 3, siempre voy a elegir el que esté por arriba, que es el 3. Y hago lo mismo para el I. Voy a ordenar de menor a mayor, tengo 0, 4, 8, 12, 18. 0, 4, 8, 12 y 18, y deberían estar bien en relación a los edificios porque ya los había ordenado. Y vuelvo a hacer lo mismo. En este Creo que hay caso... un error. ¿Mm? Creo que es que en I el 5 era 8. Está como ¿Sí? volteado con el 3. Verdad, tenéis toda la razón. Lo escribí mal. Este es el 4. Ese es ¿Quién 3. tiene el 4? El 3. ¿Y quién tiene el 8? El 5. ¿Ahí sí? Sí. Ya, bueno. Ya, y entonces calculamos el peso acumulado, que va a ser el mismo que antes, porque tenemos los mismos pesos para todas las coordenadas, y por ende la mediana sigue siendo la misma. Y ahora nuevamente el que escojo es entonces el de W acumulado, y voy a decir que esta es mi celda de referencia. Entonces, ¿qué hago cuando veo la celda de referencia? Voy a ir y voy a tomar la coordenada correspondiente. Entonces, si mi celda de referencia es la del edificio 2, yo voy a decir que mi coordenada en X va a ser la del edificio 2, que es 4, y hago lo mismo para la coordenada en Y. Veo cuál es la celda de referencia, digo, es la del edificio 5, entonces la coordenada que voy a usar es 8. Y esta es una aproximación de cómo vamos a resolver entonces de manera manual con Manhattan cuando no podamos utilizar el solver. Veamos si nos da algo muy diferente en este caso de acá, con el solver. Sabemos que el cálculo de la distancia va a ser el valor absoluto. Dejen correr esto. Ahí está. El valor absoluto entre las restas de estos de aquí, más el valor absoluto de esto. Una recomendación que de hecho igual le hice la ayudantía es que al momento de la prueba tengan programadas sus planillas, que estén preparados para calcular las 3 distancias en sus planillas para evitar errores y evitar perder tiempo. Es súper legal, así que no hay problema. Y ahí está, tengo la suma de los valores absolutos. Y esta va a ser suma producto de todos estos con todos estos. Ahora calculemos. Está la función objetivo en la F11 y estas son esas de ahí, resolver. Ya.
Si nos damos cuenta, nos da un resultado igual súper similar. En este caso tenemos 3,3 y 8, y aquí nos dio 4,8. O sea, es una buena aproximación poder hacerlo de manera manual. Ya. Vamos ahora entonces con la 2. ¿Quedó alguna duda de este ejercicio? Básicamente los ejercicios son siempre súper similares, ¿no? Ya. Lo que vamos a hacer ahora para cambiar un poco es que vamos a trabajar con diferentes pesos. Sí. Vamos a trabajar con diferentes pesos y vamos a ver cómo lo podemos resolver. Entonces, un almacén desea establecer una estación de calidad dentro de una planta para hacer controles periódicos a los productos almacenados en la misma. Antes de tomar la decisión final, el gerente de almacén ha decidido realizar un pequeño estudio cuantitativo de la idoneidad de una habitación basándose en el costo que trae de transportes internos. Ya los costos se calculan considerando los viajes de ida y vuelta, y bueno, suponemos que el ingeniero de calidad se traslada desde su estación, o sea, desde la estación a recoger un producto, lo lleva de vuelta, lo examina y luego no tiene que devolverlo porque estamos ante un proceso destructivo. Para identificar la ubicación de las estanterías, ha numerado todos los pasillos en el plano, de manera tal que las estanterías de cada producto pueden considerarse en ciertas coordenadas. ¿Ya? Entonces tenemos 4 productos, 4 estanterías en las que se encuentran esos productos. Además sabe que el costo de trasladar cada producto al mes es igual a 30, 50, 40, 20. Con la información disponible y sabiendo que los pasillos del almacén tienen una distribución de tipo Manhattan, básicamente calcule la localización. Es decir, hay que moverse por los pasillos en forma de cuadrícula. Determine la localización óptima considerando que quiere minimizar el costo que se genera de desplazamiento del ingeniero de calidad al mes. Y aquí igual hay un pequeño problema porque la idea es que, obviamente los costos no quiero que sean fijos, sino que estos costos van a ser por distancia también. ¿Sí? No tiene sentido que este costo sea siempre 30 porque no importa dónde yo lo fije, entonces va a ser 30. La idea es que estos costos sean por desplazamiento. ¿Ya? Por ejemplo, por cada metro que yo me desplazo, entonces voy a tener que pagar este costo al mes. Determine la localización óptima, ya considerando que quiere minimizar el costo que se genera por el desplazamiento del ingeniero de calidad cada mes. Entonces, ahora sí voy a tener un peso atribuido a cada lugar. Por ejemplo, la ubicación 2, que es más cara, quizás a mí me gustaría tenerla más cerca. ¿Sí? Entonces, esos son el tipo de interpretaciones que ustedes tienen que ir haciendo. Y por eso entregamos este W. Y vamos a... Dame un segundo, ahí está. Entonces vamos a ir calculando la distancia. En este caso nos dicen que es con Manhattan, entonces solamente vamos a tener que copiar la fórmula. Y de hecho creo que podría copiar esta fórmula de aquí. Vamos a ver si me resulta. Para no tener que escribirla de nuevo. No, ya, no me resulta. Ahí sí. Pero en este caso las celdas que quiero fijas son esta, F4, esta, F4, y las que quiero restar son esta y esta. Y eso lo vamos a hacer para todas. Y tiramos el solver. Esto está bien. Es la H32, pues sí, resolver. Ya. Entonces ahí tenemos la primera distancia. Y aquí les tengo que decir algo súper importante. No siempre podemos confiar en el solver en la primera oportunidad, ¿ya? Y en este caso lo hice en este ejercicio, pero es algo que debemos hacer en general para verificar en todos los ejercicios. Siempre vamos a intentar correr el solver más de una vez. ¿Por qué?
Voy a sacarle un pantallazo a esto para que Y- no olvidemos el resultado. ¿Sí? ¿Puedes poner de nuevo la celda F29? La voy a Al, apretar para cachar algo. al tiro. Dame un segundito. Y estaba copiando. Aquí lo que hice fue copiar el resultado que tenemos acá. La F, ¿cuánto? ¿29? Sí. Ahí está. A ver. Ah, espérate. Ay, ¿por qué no le...? No, nada, me equivoqué yo en una cosa. Ya. Gracias. De nada. Ya. Entonces, este fue el resultado que tenemos ahora, ¿sí? Donde la función objetivo tiene un valor de 1511. Y miren lo que sucede si yo es que vuelvo a correr el solver considerando ya esta coordenada como una coordenada inicial. No voy a partir del 0,0 como en las otras ocasiones, sino que voy a partir del 6,9.4, ¿sí? Si es que yo hago esto, me entrega unas coordenadas que son aún mejores que las que yo tenía. Es decir, el solver no siempre en la primera iteración me va a entregar el óptimo, sino que el solver me puede entregar una muy buena respuesta dado el punto de inicio. ¿Qué es lo que hago? Si entre más itero, o sea, entre más vueltas le doy a esto, mientras más veces repito el proceso, más se va a acercar al mejor punto, ¿ya? En los otros casos era la primera iteración y por eso no lo repetimos, pero como yo sé que ya llegué al mejor punto posible, si lo corren de nuevo, y de esto lo voy a hacer, obtengo el mismo resultado. Ya no puede ser mejor. O sea, la coordenada que encontré, que en este caso es el 6,15 aproximadamente, esa sí va a ser la mejor coordenada, y esto la función objetivo baja bastante. ¿Sí? Antes tenía este monto de acá y ahora tengo este de acá, que es 1400, mucho mejor. Así que les recomiendo que siempre tienen el solver más de una vez si es que tienen tiempo para verificar los resultados. Y aquí ya tengo entonces las mejores coordenadas, si es que se tiene que mover en cuadrículas como Manhattan. Ahora vamos a utilizar... ¿Puedes poner Ujú. la de la función objetivo? Sí, obvio. Aquí está. Las distancias las calculamos Sí, directamente como la suma de los valores absolutos y después la función objetivo sabemos que tenemos que multiplicar por el W. pero espérate, es que no sé por qué no me dio, la verdad. ¿Tiraste 2 veces el solver o solo una? 2 veces. ¿Y qué te Me dio? da como, el I me da bien, pero no sé por qué el X no me da. ¿No te da 6? No, Oh. ¿Y la función objetivo la tienes escrita igual? ¿sí? Y estos valores, no, estos te van a dar diferentes. A ver, si pones el 0, 0, ¿te da esto aquí 20, 40, 15, 16? Sí. Ah, qué raro entonces, muy extraño. Y la función objetivo también me da 3520. No Y, sé, oh, es algo raro. ¿y la función objetivo cuánto te da con los valores que te dieron acá? A ver, tendría que... Ah, no sé qué pasó. A ver, tírate de nuevo el solver. Ya. Dale nomás mientras tratemos de resolver este de aquí. Ya, lo que vamos a hacer ahora es a través de la métrica de distancia cuadrática, es decir, No centro sé de qué pasó, gravedad. pero se arregló solo. ¿Sí? ¿Se te arregló? Ah, Sí. ya. No, quizás tenía, es que igual el solver es mañoso, si tenía una cosa mal puesta, que la embarrada. Ya. Entonces, vamos a resolver, nos quedan 10 minutitos, así que alcanzamos a hacer este. Vamos a resolver a mano con diferentes pesos, ya, a través de la métrica de distancia cuadrática. Entonces, si los resolvemos a mano, es simplemente la suma producto, que representa esta sumatoria de los W por los A, que en este caso representa las coordenadas iniciales. Todo esto dividido en la suma
de todos los W. 7.5. Y voy a hacer lo mismo acá, suma producto de todos estos con todos estos dividido en la suma de los W. Y ahí entonces me da una coordenada aproximada. Ahora vamos a hacerlo con solver. Y sé que esto es una lata, pero tenemos que escribirlo de nuevo a la fórmula. Esto al cuadrado, me falta un paréntesis. Más el I menos el B. Todo esto al cuadrado. Al cuadrado. Y la función objetivo es la suma producto entre las distancias que calculé, y que esto es lo que está dentro de los corchetes, por el W que está ahí afuera. Y ahora voy al solver. Ahora mi función objetivo es esta de aquí. F55, y las celdas que voy a seleccionar son estas de acá. Y, oh, no me puse bien todo, no sé si puse bien todo. Denme un segundo que creo que tengo mal puesto algún valor. Ah, miren, me pasó algo. Ya. ¿Ven el error que tengo? ¿Lo pueden ver ustedes? Es un error súper común, y es que no fijé las celdas. No dije todo el tiempo que estas iban a ser mis celdas de referencia. Entonces, ahora sí. Ya. Vieron que ahora partí de un punto totalmente diferente y corrí el solver igual, no hay problema, porque eso significa que solamente me estoy partiendo desde el 0, 0. El solver igual va a iterar hasta encontrar la mejor solución más cercana. Y me dio el mismo valor hacerlo a mano que hacerlo con solver. Finalmente, ¿cuál de las dos soluciones anteriores es preferible en términos de costo total? Si el movimiento de los productos se realiza mediante un dron aéreo que puede moverse por encima de las estanterías del almacén. Es decir, ahora puedo moverme como si fuera una distancia euclidiana. Sin embargo, me dicen que analice las dos alternativas. O sea, yo tenía unas coordenadas obtenidas por centro de gravedad y unas coordenadas que me entregaba el método de Manhattan. ¿Cómo las voy a comparar? Si es que en realidad significan dos cosas totalmente diferentes, las voy a unificar, o sea, voy a calcular básicamente como en una sola unidad, mediante la distancia euclidiana. Me están diciendo que ahora elija con cuál coordenada me quedo, si es que ahora me puedo mover como un dron, ya, o sea, en línea recta. Entonces voy a tomar las coordenadas que tengo, que me dieron, que son estas y estas, y voy a calcular la distancia euclidiana hasta esos puntos. Y ahí voy a elegir entonces cuál es mejor. En este caso notamos que la distancia Manhattan va a ser menor. ¿Se entiende esto último que hicimos? Para poder compararlas, la unificamos en un solo tipo de distancia, que es la euclidiana. ¿Por qué la euclidiana? Porque me decían que ahora me puedo mover así. Y ese sería entonces el último ejercicio. Nos queda uno pendiente, pero que ya está realizado de todas formas en la ayudantía del lunes. ¿Hay alguna duda? ¿Consultas? Voy a detener la grabación.